Buenos días, bienvenido, bienvenida de nuevo a la segunda parte de este vídeo en el que vamos a hablar acerca del duelo. Si no has visto la primera parte, te recomiendo mucho que la veas, ya que hablamos acerca de la definición de este duelo. Pero bueno, os comento que para recordaros que el duelo era ese proceso de pérdida del vínculo con algo. Y eso era lo que nos hacía, lo que hacía que ese duelo pudiera ser más fácil o más difícil de transitar. Os comentaba que había duelos pequeñines del tipo de el paso del tiempo, de un duelo por la pérdida de un documento, por ejemplo, ¿no? En el que has estado trabajando tanto tiempo y de repente pues tienes que se nos ha perdido porque se ha estropeado el ordenador o algo así, y el vínculo pues es bastante interno, ¿no? Del tipo de todo lo que ese documento te iba a relajar el tenerlo, por ejemplo, ¿no? O no sé, el éxito que pudieras tener al presentarlo, en caso de que fuera una presentación, por ejemplo, ¿no? Y la sensación de haberte ya desprendido de un trabajo que de repente otra vez vuelve a aparecer, ¿no? Por ponernos en ejemplo. Pero esos duelos, como la toma de decisiones y los que os acabo de comentar, son duelos pequeñitos del día a día que tenemos a diario y que ponen menos, aunque requieren cierta resiliencia, no tienen que ver, es decir, quizá, bueno, seguro que nos exige mucho más cuando lo que perdemos es el vínculo con una persona significativa a la que queremos, ya sea a través de un duelo amoroso, por una separación, o sea a través de un duelo por una persona significativa. Entonces, en esta segunda parte nos vamos a focalizar más en ese tipo de duelo, aunque seguramente, si os ponéis a pensar, veréis que estas fases también se dan cuando perdemos cosas pequeñas. Lo que pasa es que se dan a lo mejor en un solo día o en 2 días. Sin embargo, el duelo por una pérdida muy significativa tarda a veces meses o años, dependiendo del tipo de pérdida que tengamos y de las características que tenga la persona, tanto internas como en su vida social, ¿no? Para poder transitar todo este proceso. Entonces, para ello me voy a valer otra vez más de una diapositiva. Bien. Bien, pues esto es lo que habíamos estado viendo. Bueno, podemos venir aquí al índice. Entonces ahora vamos a hablar acerca de las fases del duelo, las tareas y objetivos. Es decir, qué tenemos que hacer para pasar, para transitar, cuáles son las instrucciones que tiene todo esto, ¿no? De qué es lo normal, qué es lo que no va siendo normal. Bueno, todo esto es interesante. Los mediadores, como os comentaba, y los duelos que son complicados, y la diferencia entre el duelo y la depresión. Esto lo hemos visto. Y ahora vamos con las fases. Bien. Bowley era un psiquiatra que vivió a lo largo del siglo XX. Eh, Creo recordar que murió en el 1980 y nos dejó una obra fantástica. Es el creador de la teoría del apego, de la cual os hablaré en otro vídeo porque es algo fundamental para entender, pero también trabajó mucho con el duelo y estableció una serie de fases que explican por dónde pasa la persona. O sea, os explica, pues primero es como un camino, ¿no? Primero vais a pasar por una montaña, luego por un río, luego por un lago, así hasta que lleguéis por esa llanura a la meta. Pues él establece una serie de pasos necesarios. Más que pasos, serían fases por las que vas a pasar inevitablemente y que tienes que pasar. De hecho, es importante entender que cuando nos quedamos en una fase porque no la hemos elaborado bien, nos quedaremos, como él decía, fijado ahí. Y ese duelo se cronificará, se hará mucho más largo de lo que se necesita. Bueno, la primera fase que habla es la de aturdimiento y shock. Te acaban de dar la noticia eh, y te quedas paralizado. No, puede ser que te lo esperaras o puede ser que no te lo esperaras, pero es que hasta incluso cuando hay un proceso de deterioro, hay veces que se sigue generando este shock. Es normal. Aunque fuera previsible, puedes quedarte bloqueado, ¿no? Es como que aunque lo supieras, no lo habías vivido y ahora lo estás viviendo. El objetivo en esta fase es paliar el impacto emocional que tienes en ese momento y manejar los síntomas, porque posiblemente haya síntomas de ansiedad, de tristeza,
Yo la recomendación para el manejo de los síntomas es siempre, bueno, pues el tema de la ansiedad a través de terapias de relajación, a través de la compañía de las personas, abrazos, y si en algún momento se tiene que utilizar algo de medicación para manejar esos días como un acompañamiento, no como algo a diario, sino que algo que la persona pueda tener para, bueno, algo que a veces con lo que yo me siento más seguro, tener esta pastilla, pues si tengo una crisis de ansiedad, pues bueno, pues puedo utilizarlo, pero no lo recomendaría como algo prolongado, ¿no? Y aumentar la tolerancia al dolor. Claro, no podemos aumentar la tolerancia al dolor en el caso en el que sintamos tristeza y empecemos a utilizar un antidepresivo o empecemos a trabajar de una manera inmediata después de haber sufrido la pérdida, porque no vamos a conectar con el dolor. Y el duelo duele, el duelo duele. La persona que pasa por un duelo tiene y debería de tener inevitablemente las emociones que hemos descrito con anterioridad. En esta primera fase seguramente, bueno, igual ni siquiera termina de sentir, porque está tan en shock que no entiende ni lo que ha pasado, ¿no? Pero para que esta persona pueda empezar a conectar, lo ideal sería que pudiera hablar acerca de ello, hablar acerca de esta pérdida, para que empiece a entrar en la siguiente fase que ahora os voy a descubrir, a explicar. La complicación de esta fase sería el duelo traumático, la fijación en este momento en el que me sigo quedando aturdida y en shock, se llama duelo traumático. Y cuando una persona está en duelo traumático, lo que hay que tratar es el trauma. Habitualmente esto suele ocurrir en, bueno, pues en fallecimientos o que sean bastante traumáticos, ¿no? Pues un accidente de tráfico, em, no lo sé, me vienen muchos casos a la cabeza que han salido a veces en las noticias de casos inesperados y un asesinato, por ejemplo, y que te quedes ahí. El que alguien visualice de repente cómo alguien se haya podido suicidar, por ejemplo. Estas son situaciones tan intensas que pueden invitar a la persona a quedarse en shock. Por ese motivo, si una persona se queda ahí, es muy necesario que acuda a terapia. Hay técnicas como el EMDR que pueden ayudar a superar esta dificilísima fase cuando ocurre en estas circunstancias. Hay veces que el aturdimiento, el shock podría ocurrir en algún duelo amoroso si es debido a, no lo sé, que descubras algo que no sabías y que te quedes perplejo, ¿no? Algo, la sensación de haber estado engañado tantísimo tiempo. Esos son factores que podrían hacer quedarnos en esta fase de aturdimiento y shock. La evitación y la negación pues son momentos en los que te puedes llegar a encontrar extremadamente enfadado, enfadada, y vas a evitar pensar a veces en la pérdida porque te produce tanto daño. Puedes incluso llegar a negar que ha sucedido. Para llegar a esta fase has tenido que superar la primera fase, ¿bien? En la que ya no estoy en shock. Entonces es como que ya me he dado cuenta, ¿no? Ya estoy ahí de que lo he perdido, sin embargo lo niego, la pérdida. Esa es la diferencia entre uno y otro, ¿no? En vez de permitirme anhelar lo que he perdido, lo que hago es evitar. ¿No? Quiero mirar ahí. El objetivo es de esta fase, para poder pasar esta fase, sería que deshagamos estos afrontamientos que son evitadores, aceptar la pérdida y expresar la ira, el hablar con las personas que tenemos, el aprovechar este apoyo social y las personas que estamos alrededor de este proceso, tendríamos que escuchar, permitir que se hable acerca de la ira. Cuando tenemos ira, lo que se está activando, como os comentaba, es esa parte emocional, que a lo mejor no es racional, que a lo mejor lo que está verbalizando la persona o lo que tienes ganas de verbalizar no es muy racional, pero necesitas escucharte a ti mismo, a ti misma, para poder darte cuenta de que esto no es así, es para poder resignificar. Acordaros que al final el proceso de duelo es, el objetivo es resignificar esta pérdida, ¿no? Entonces es necesario para ello hablar, a veces tenemos que decir disparates para entender que lo son y que no se queden guardados en esa memoria emocional, ¿no? Cuando hablamos de los duelos amorosos, creo que aquí lo entendemos todos bastante bien, ¿no? Es esa ira que entra
Cuando nos damos cuenta ya no estamos en shock y nos damos cuenta de que hemos perdido a esa persona y a veces podemos llegar a negar que la hemos perdido y hacemos intentos constantes para volver con esa persona, ¿no? No nos damos cuenta de que la pérdida, de que es inevitable, que está perdido, ¿no? Y tampoco hablamos de ello. Eh, Así que, bueno, pues ya sabéis, todo este cóctel al final hace que nos quedemos aquí fijados, ¿no? La complicación es lo que llamamos duelo evitativo, que suele ir acompañado de pensamientos obsesivos y de intentar recuperar lo irrecuperable, como se estaba comentando. Y el tratamiento sería trabajar con esas distorsiones cognitivas, con ese pensamiento de que todavía puedo recuperar a esa persona si hago algo, ¿no? Aumentar la tolerancia al dolor. No estamos acostumbrados a sufrir y esto es un problema, ¿no? Cuando vamos a poblaciones que tienen menor desarrollo, gente que está acostumbrada a vivir guerras, vemos que evidentemente sufren muchísimo dolor por las pérdidas, claro que sí, pero tienen mayor tolerancia a esta pérdida. Cuando hablamos de etapas pasadas de los países en los que vivimos, también sabemos, por ejemplo, que antes, cuando no existía la medicina, que no estaba tan desarrollada, existía, pero no estaba tan desarrollada, a lo mejor había personas que tenían 12 hijos y se les morían 6 hijos. Y esto es muy doloroso y siempre ha sido doloroso, que quede claro, ¿no? Pero tenían mayor tolerancia a ese dolor del que tenemos en este momento, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo toleramos más el dolor? Pues muchas veces a través, repito, de la expresión emocional, ya sea a través de la vía verbal, a través de la vía artística, a través de la terapia, el psicodrama, como sea, a través de un diario, pero tenemos que expresarlo. Y es cierto que al final esa expresión es mucho más efectiva cuando lo hacemos con una persona que nos sabe escuchar, que no nos juzga por lo que decimos, porque si yo estoy hablando de la ira que tengo contra alguien, simplemente es el escuchar sin juzgar. Y eso es muy terapéutico, la escucha es muy, muy, muy terapéutica, ¿no? El estar presente con esa persona, el saber sostener, como decíamos, ¿no? El no decir, bueno, venga, ya deja de hablar de este tema, que es mejor no hablar, es mejor no hablar acerca de ello, y pasa página, ¿no? No puedo pasar página, es que necesito realmente expresar todo esto para poder elaborar mis emociones, elaborar las creencias que se me han desarrollado con todo esto y gracias a eso podré pasar página, pero la página no se pasa de un día para otro, ¿no? Todas estas historias que aparecen acerca de duelos, acerca de, que claro, por cierto, otro duelo importantísimo es cuando te comunican que tienes una enfermedad terminal. Mm, Importantísimo. Esto es algo muy doloroso, ¿no? Y también podemos, en esta fase también, este tipo de duelo es bastante habitual que nos quedemos aquí. Claro, evidentemente es genial el poder luchar hasta el final por recuperarte, ¿no? Pero cuando ya te dicen que ya estás terminal, que no se puede hacer nada más, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Si nos quedamos en esta fase no vamos a poder eh, hacer las cosas en el tiempo que me queda que me pueda llegar a beneficiar a mí y a los demás, las despedidas, los testamentos, en todo lo que queremos dejar arreglado antes de irnos, ¿no? Claro, diréis, es fácil hablar, pero es muy complicado hacer. Está clarísimo, está clarísimo. Pero bueno, sí que estaremos de acuerdo en que cuanto menos dure esta fase de evitación y de negación, podremos empezar antes a trabajar de esta manera mucho más sana. Hay veces que es necesario un profesional, ¿no? Hay situaciones en la vida que son realmente abrumadoras, ¿no? Y esta sería una de ellas. Pues como os comentaba, es eso, es al aceptar que ya no podemos recuperar lo que sea, nuestra vida, la vida de la persona que se haya ido, mi pareja que ha decidido separarse, hay que hacer el duelo, ¿no? El tratamiento, como os decía, lo he comentado antes, de trabajar estas distorsiones, aumentar la tolerancia al dolor a través de esa expresión emocional. Luego, la siguiente fase, que es la tercera, sería la de conexión e integración. Es decir, ya hemos aceptado, bien, que tenemos esta pérdida. Ya nos hemos dado cuenta que no tiene sentido luchar por lo inevitable. Entonces, ¿qué es lo que viene ahora? Pues la tristeza, la apatía, a veces la emoción de la culpa que hablábamos aparece aquí, ¿no? Esta fase suele durar unos 2 meses, no os he comentado la anterior de la ira, suele durar unos dos de la evitación, unas 2 semanas aproximadamente. Si ya pasa mucho tiempo, 2 semanas quizás es como demasiado, ¿no?
límite de tiempo, podría durar, venga, un mes, no lo sé, pero cuando alguien se ha quedado ahí y lo veis que pasan los meses y que sigue estando ahí fijada, es cuando tenemos un duelo patológico, un duelo complicado, por esa fijación en esa fase. Entonces, ya hemos pasado esa fase y vamos a la conexión e integración. Y ahora viene la tristeza. Nos hemos dado cuenta de que hemos perdido todo eso, ¿no? Nos hemos dado cuenta de que la persona ya no va a estar aquí, de que esa protección que yo tenía, de que esas conversaciones que tenía con esa persona, ya no van a estar. Por lo tanto, la emoción protagonista en las pérdidas es la tristeza, es la tristeza. La ira nos moviliza para conseguir algo que consideramos que es injusto y que es nuestro y nos moviliza para poder recuperarlo, que es por eso que se da en la fase anterior. Sin embargo, la tristeza es cuando nos damos realmente cuenta de que ya no podemos recuperar lo que hemos perdido. Es una emoción que nos mete un poquito dentro para poder pensar, para poder reflexionar. El objetivo sería identificar, expresar y comprender nuestros síntomas, emociones y conductas asociadas a los recuerdos. Que podamos entender que cada vez que paso por ese sitio en el que quedábamos, igual siento algo en el estómago y que eso que siento es debido precisamente a la pérdida que he tenido, está asociado al duelo. Entender que mi tristeza no viene de una depresión, viene de esa sensación de haber perdido, ¿no? Y bueno, ¿y cómo me estoy comportando? Y bueno, poder de alguna manera ser consciente, no ser un autómata, sino poder liderar un poco más cómo me muevo y lo que considero que me va a venir bien. Em, Repercusiones de la pérdida, pues sí, pues lo que os estaba comentando, ¿no? No solamente pierdo a la persona, sino que qué impacto ha tenido todo esto en mi vida, ¿no? Em, me hablaba una paciente que tengo, ¿no? Que cuando perdió a su padre, no solamente perdió a su padre, sino que perdió a su principal apoyo. Era la persona en la que se apoyaba para todo, tanto a nivel instrumental como a nivel emocional. Era una persona que siempre iba a estar aquí para ella, ¿no? Entonces, la sensación de haber perdido eso, ese es el impacto real, el vínculo que ha perdido. Y además es importante en esta fase elaborar una narrativa que explique lo que pasó y lo que está pasando. Es decir, que tengamos un relato coherente de qué es lo que ocurrió antes de que falleciera, bueno, esas sensaciones de culpa, poderlas ubicar, ¿no? Dentro de un contexto. ¿Qué pasó? ¿Por qué falleció? ¿Por qué nos separamos? ¿Vale? Todo esto. Aplícalo a tu duelo, ¿no? Y qué es lo que está pasando en este momento, ¿no? ¿Por qué me sigo sintiendo así? Para darle un sentido a todo, para resignificar, acordaros, resignificar. La complicación de esto sería un duelo crónico. No me quiero sentir triste, entonces estoy constantemente, pues, no sé, me voy de copas con mis amigos o hago compras constantemente, me meto en el trabajo y no paro de trabajar. Estos serían las conductas bomberas de las que os hablo en el curso de IFS, ¿no? Una vez que está el dolor instalado, ¿de qué manera me distraigo? ¿De qué manera me anestesio? Pues es que no, como decía, el duelo tiene que doler, ¿no? Y aquí, una vez más, cuidado con el tema de las pastillas antidepresivas, porque las pastillas antidepresivas están recomendadas para las depresiones, no para la tristeza debida al duelo. Em, lo que podemos hacer en estos casos muchas veces es prolongar y cronificar este duelo. El tratamiento sería trabajar la relación de la pérdida con la persona, es decir, investigar, profundizarnos en qué relación tenía y qué es precisamente, qué repercusiones tiene todo esto, qué vínculo tenía y he perdido mucho más allá de la persona. Hay veces que esa persona me generaba, me daba un rol, yo era madre, ¿no? O era madre y tenía unas funciones como madre que de repente he perdido. Qué doloroso, ¿no? O tenía unas funciones como pareja, que ahora ya no tengo, no tengo mi marido. Pues ahora, ¿cómo hago esto, no? ¿Qué relación tenías? A lo mejor esa persona me devolvía un autoconcepto, una manera de verme que me venía genial. Mi autoestima se alimentaba mucho de su mirada y ahora no está. Ahora no está. Entonces es realmente doloroso trabajar esto, ¿no? Esto obviamente también aplica a los duelos amorosos, ¿bien? Todo lo que pierdo con eso, ¿no? Y bueno, también muchas veces pierdo, repito, partes como menos emocionales y más prácticas de la vida diaria, como la economía. Y por último, pasamos por la fase
de crecimiento y transformación. Es decir, nos hemos permitido estar tristes, hemos hablado, hemos expresado, hemos pintado, si hace falta, todo lo que teníamos dentro y hemos podido reelaborar toda esta historia que decíamos, esta narrativa. Hemos podido dar sentido a mi culpa y ya igual no me siento tan culpable. He podido dar sentido a mi tristeza y a ese autoconcepto, a esa imagen que tenía que ya no voy a volver a tenerla y a lo mejor me doy cuenta de que sí que puedo volver a tenerla porque esa persona me dejó esto que yo voy a aprovechar para continuar por ahí, ¿no? Al final, es cierto que necesitamos transformarnos constantemente para poder adaptarnos. Transformamos nuestras creencias, nuestros valores, nuestra manera de vernos a nosotros mismos, nuestra manera de ver las relaciones y a los demás. Y el duelo, cuando lo transito y lo finalizo, me aporta también esto, ¿no? Aquí reorganizamos nuestra experiencia pasada y cómo va a ser nuestro futuro ahora que esa persona ya no está. Tengo que volver a reorganizarlo, ¿no? Recuerdo una paciente que a una edad tardía, a punto de jubilarse, había perdido a su marido, la dejó de una manera inesperada y bueno, siempre habían sido el uno para el otro, ¿no? Y de qué manera esa pérdida le estaba haciendo ahora el retomar después de 40 años relaciones de amistades, aficiones que había dejado de lado, ver todavía más a sus hijos, ¿no? Y cómo todo esto la estaba llevando a hacer un duelo maravilloso, em, que bueno, que de hecho me siento orgullosa, ¿no? De haber visto ese proceso, qué bien que lo pudo hacer, ¿no? Porque fue capaz de transitar por todas estas fases y esa persona además tenía un buen apoyo eh, por parte de sus hijos, un grandísimo apoyo por parte de sus hijos. Bien, entonces en esta fase el objetivo sería resignificar la pérdida, como estamos diciendo, y a uno mismo, ¿no? A cómo somos nosotros ahora que no está esa persona. Y obtener un empoderamiento, ¿no? De que somos capaces de superar estas crisis, de que somos capaces de superar el duelo, el trauma que hemos vivido con todo esto y tener un crecimiento postraumático. Soy una persona más fuerte en este momento. La complicación, pues sí, tenemos pues igual, ¿no? Pues habernos quedado básicamente en la etapa anterior y que el duelo sea crónico. El tratamiento de esta fase sería aprovechar que la persona está abierta a transitar por aquí y elaborar nuevas creencias acerca de las creencias básicas son siempre acerca de nosotros mismos, de los demás, del futuro y quizá del mundo, ¿no? Y sustituir viejos esquemas que ahora ya no nos valen, ahora ya no nos valen, ¿no? Sí, a veces, como os comentaba, el rol. Yo me había hecho un esquema de que mi futuro iba a ser este y de repente me di cuenta de que ya no puede ser esto, ¿no? Esto también ocurre con las pérdidas de trabajo. Me había hecho la idea de que esto iba a ser y de repente así, y de repente ya no es así. Entonces tengo que volver a elaborar estos esquemas que tenía antes, estas fantasías que tenía antes, estas ilusiones que tenía antes, y ahora tengo que buscar otras nuevas ilusiones en la vida, ¿no? Y eso es lo que nos hace más fuertes y más flexibles. Y por último, recibir ese crecimiento postraumático, ¿no? Y ver cómo a partir de un corazón roto, que representaría esta crisálida en esta obra de arte, vemos cómo al final esta mariposa es capaz de salir y convertirse en este animal que puede volar, ¿no? Bien, ¿cuáles son las tareas del duelo? Bien, para ello voy a hacer alusión a este autor que se llama Borden, que tiene un libro maravilloso acerca del duelo. Y aquí nos comenta, nos habla de distintas tareas, cosas que tenemos que hacer inevitablemente si queremos superar el duelo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aceptar la realidad de la pérdida. Estas tareas, esto es importante, las tareas no se dan como las fases, que las fases primero una, luego otra, que en la vida real muchas veces se van mezclando y vuelves a una, eso es lo normal, ¿vale? No es que pases de una fase y que ya no vuelvas ahí. Hay veces que puedes volver, lo que pasa es que cada vez vuelves menos hasta que dejas de ir allí. Pero es raro en psicología y en la vida que las cosas sucedan con una cronicidad. Pero estas tareas, especialmente, hay que entender que, aunque se llame tarea uno, no es la primera que tiene que ocurrir. Lo primero es aceptar la realidad de la pérdida. Cuando, como se hablaba con anterioridad, cuando tenemos un duelo porque ha fallecido
esa persona, a no ser que estemos constantemente buscándolas con personas que contactan con espíritus, etcétera, que hay personas que realmente sí que se queda ahí y se niega a aceptar que tiene que despedirse, intenta conectar de la manera posible con la persona fallecida. Normalmente la gente suele aceptar con mayor facilidad el fallecimiento de un familiar, pero como os comentaba antes, no es lo mismo cuando perdemos un trabajo o cuando perdemos a una pareja, ¿no? A nuestra pareja. Cuando la persona no ha fallecido, sino que sigue viva, tenemos la sensación de que podemos recuperarla. Entonces, de eso se trata, lo de aceptar. A veces, sí, cuando tomamos decisiones, hay personas que veo constantemente metidas en un proceso de decisiones del que no sale porque quiere, por ejemplo, cuando hay una dependencia emocional y la persona entiende que tiene que romper con esa relación y, sin embargo, no lo hace porque cada vez que decide romper, luego quiere volver otra vez a lo que tenía antes. Por lo tanto, no acepta que ha perdido. Es decir, que si quiere recuperar todo lo que las ganancias que tendría dejándolo con esa persona, porque es dependiente, va a tener que abandonar el verlo, el interactuar con esa persona, ¿no? Entonces hay veces que por no aceptar la realidad de la pérdida me puedo ver constantemente en una rotonda, ¿no? Y no avanzar, no avanzar. Entonces, te quiero dejar, pero me quedo porque no quiero aceptar el perder a esa persona, ¿no? Trabajar las emociones y el dolor de la pérdida. Y aquí pongo experimentar las emociones. No se trata de hablar de las emociones. Hay personas que yo les digo, parece que me estás dando el noticiario, ¿no? Parece que la señora de las noticias, cuando estás hablando de tus emociones, no estás conectando, no estás experimentando esa emoción. Cuando funciona eh, el trabajar con las emociones y con el dolor es cuando realmente te estoy hablando y lo estoy volviendo a sentir. Esto es caminar, transitar esta fase. Por eso es tan necesario, ¿no? Hacerlo y como os comentaba, hay muchas maneras de hacerlo. Es verdad que cuando tenemos a alguien, un confidente que nos ayuda, es mucho más efectivo que cuando lo hacemos solos, pero si no tenemos a nadie en- que, nos, que nos escuche, pues entonces igual me conviene escribir, hacer cartas a la persona perdida, también así podemos llegar a experimentar muchas veces, ¿no? Estas emociones, ¿no? Como os comentaba, el experimentarlo se puede hacer a través de distintos medios, no solamente el verbal, sino arte terapia, por ejemplo, o arte. El Healing Arts es una disciplina que simplemente por el hecho de hacer arte ya parece que una persona se sana un poco más al expresar esas emociones, ¿no? Si lo acompañas con un terapeuta, pues todavía mejor, ¿no? Pero lo que está claro es que esas emociones hay que trabajarlas. Y repito, y no me cansaré de repetir, si estás al lado de una persona doliente, por favor, escucha, escucha, no banalices esas emociones, no le hagas entender que es pesado, ¿no? Por hablar siempre de lo mismo, o que venga, pasa página, que esto no te está beneficiando, parece que te estás bañando. No, hay fases, si pasan 2 años y seguimos igual, vale, tienes que hacer psicoterapia, pero al principio es normal, es necesario para pasar el duelo, ¿vale? La tarea 3 sería adaptarse al medio en el que la persona perdida está ausente. Como os comentaba antes, adaptaciones internas, pues basadas en quién soy yo ahora, cuál es mi rol ahora que esa persona no está, qué voy a hacer yo, quién soy yo. Me viene esa pregunta, ¿no? ¿Quién soy yo ahora? Para mí esa persona lo era todo en mi vida, tengo esa sensación. ¿Cuánta gente puede llegar a decir eso, ¿no? Mi vida era esa persona, entonces tengo que adaptarme, adquirir un nuevo concepto de mí mismo, de mí misma, ¿no? Las adaptaciones externas que están más, más relacionadas con, como se hablaba, con la economía, con las nuevas amistades que voy a tener que buscar, el apuntarme a cursos para, no sé, igual me voy a una casa más pequeña ahora que esa persona no está. Em, bueno, o cambiar mi vida, ¿no? A lo mejor ahora me apetece, pues a lo mejor llevo mucho tiempo cuidando de un familiar que está en una enfermedad crónica y degenerativa y me apetece pues, permitirme darme algún viaje con amigos o no lo sé. Eso será obviamente después de transitar el duelo, ¿eh? Cuando una persona pierde a alguien inmediatamente, difícilmente, no suele ocurrir eso. O cuando me voy de viaje, obviamente me llevo la pérdida conmigo. Estoy hablando un poco de después, ¿no? De ese crecimiento que a lo mejor puedo terminar por ejemplo, ¿no? Se me ocurría, ¿no? Pues por ese camino.
como adaptaciones internas también cuando hay una jubilación, ¿no? De qué manera, y externas también, de qué voy a hacer ahora, ¿no? Ahora que he perdido este trabajo, ¿a qué me voy a dedicar? Eso, me tengo que adaptar nuevamente a eso, ¿no? Y con la jubilación, lo que hablaba de la interna es que si yo antes era, la gente era como, yo soy médico, soy ingeniero, soy secretaria, soy lo que sea, y ahora ya no eres secretaria, entonces, ¿quién eres tú? Adaptaciones internas. Por último, por último, en la tarea 3 son las adaptaciones en valores y espirituales, ¿no? Hay gente que ante una pérdida grande, ante una pérdida, se empieza a plantear su propia religión. Está enfadada con su Dios, está enfadada con el mundo. Em, entonces, bueno, pues esto también hay que irlo trabajando poco a poco para que haya una adaptación y que tengamos un nuevo significado también que nos acompañe y que sea más adaptativo en la vida que nos queda por vivir con respecto a esto, ¿no? La tarea 4 sería recolocar emocionalmente a la persona perdida y continuar viviendo. ¿Cuándo he finalizado mi duelo? Cuando puedo hablar acerca de esa persona y seguramente sienta cierta melancolía, pero puedo hacerlo, no me hundo cuando hablo de esa persona. Ahí lo habré superado, ahí lo habré superado. Recolocar a esa persona, pues a veces en los duelos amorosos es lo que el grupo de los piratas en esa canción decía, serás como aquella canción de los años 80. Em, bueno, pues hace alusión a una pareja que ha roto y que tú serás como aquella canción de los años 80, es decir, una canción bonita, que he bailado, que me ha encantado, pero ahora, con el tránsito de los años, pues hay otras canciones que estaré pendiente de ellas y las bailaré, ¿no? Es una manera muy bonita de decir qué lugar puede ocupar esa persona perdida. A veces que el volver para atrás, darnos cuenta de todo lo que nos hemos llevado, mostrar gratitud a esa persona, a la vida, por haber tenido el placer de compartir todo esto con esa persona, que hoy somos personas distintas por haber conectado con ellos, ¿no? Es algo que yo siempre digo que cuando alguien fallece, cuando lo deja, alguien se acaba de divorciar, cuando pierdes algo es el día cero. El día cero es el que nos imaginamos cuando, cuando decimos, madre mía, si yo perdiera a mi marido, yo me muero, ¿no? Nos imaginamos siempre el día cero. Ese día realmente sí te puedes llegar a sentir así, ¿no? Lo que pasa es que el duelo inevitablemente nos va a llevar a ese crecimiento y a esa resignificación y vamos a poder continuar viviendo, por muy difícil que te parezca en estos momentos si estás atravesando un duelo. em, por muy complicado que te parezca, se puede lograr, seguro que por lo menos una mejora. Estás así en este momento y tienes que transitar este momento tan doloroso, tan doloroso. Busca apoyos, por favor, es necesario, el duelo es social, acuérdate. Em, pero piensa que este duelo se va a seguir elaborando porque eres una persona y las personas estamos programadas para eso, para salir de ahí, para ser resilientes. Así que te diría de verdad que mucho ánimo, que todo esto de verdad se realiza. Yo he tratado a muchas personas con duelos y es increíble cómo vienen y cómo salen. Y las pérdidas, como decíamos, hay de muchos tipos y hay algunas que son muchísimo más impactantes que otras. Entre ellas, perder un hijo creo que es lo más duro que le puede ocurrir a una persona. El marido también es algo muy duro, ¿no? Pero de verdad, creedme que al final las personas llegan a recolocar emocionalmente, a resignificar, incluso, como os comentaba, agradecer el tiempo vivido con esa persona, ¿no? Bien, nos vamos a quedar aquí. El próximo vídeo os voy a hablar acerca de los mediadores y, y bueno, continuaremos hablando acerca de los duelos complicados y la diferencia, como os comentaba, entre el duelo y la depresión. Bien, os agradezco muchísimo que hayáis estado aquí acompañándome. Espero que os esté calando el vídeo, que estéis realmente entendiendo por qué proceso estáis pasando, que tengáis paciencia con vosotros mismos, que no sois, lejos de ser eh, frágiles, lo que sois es luchadores y tenéis una gran fuerza. Lo que pasa es que la persona que está en lucha hay veces que se puede llegar a sentir un poco cansado. Y a veces pasa, ¿vale? El duelo al final se transita como cualquier crisis, se transita de esta manera. Hay veces que nos sentimos más poderosos y hay veces que sentimos que la vida se nos cae encima.
pero no es más que un día más, ¿no? Y el día siguiente será distinto. Y esto es lo que importa, el permitirnos sentir, fundamental. En el duelo tenéis que permitiros sentir lo que sintáis. ¿Qué sentís? ¿Enfado? Enfadaros. ¿Sentís tristeza? Permitiros estar tristes. No pasa nada porque un día esté triste y no me apetezca salir de casa. Pero eso nos ayudaría a que no estemos metidos en casa durante los siguientes 2 años. Y si eso sucediera, pues, por favor, pedid ayuda profesional, porque el duelo ya no sería normal. Tendríamos algún tipo de problema. Pero eso lo vamos a hablar en el siguiente vídeo. Así que, bueno, os mando un abrazo si estáis en duelo. Un abrazo y muchísimo ánimo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.